Señores magistrados, señores auxiliares de justicia, señor doctor expositor, doctor Marco Antonio Celis, la Academia de la Magistratura les da la más cordial bienvenida a esta actividad académica denominada la conferencia virtual, el sistema de responsabilidad penal del adolescente infractor. Previamente a la parte académica, vamos a dar un breve detalle sobre la actividad. Esta está pautada para 2 horas lectivas, hora y media cronológica. Vale decir que finalizará a las 7:30 de la noche. En ese momento estará nuevamente habilitado el sistema de gestión académica para que tanto los auxiliares como los señores magistrados puedan cerrar la sesión del sistema de gestión, reingresar con su usuario y contraseña y marcar el registro de salida para poder nosotros evidenciar la entrega de su constancia por esta actividad académica. Ya entrando en materia, tenemos el agrado, el honor de contar con el distinguido expositor, doctor Marco Antonio Celis Vázquez. Brevemente y siguiendo la formalidad, diremos que él es maestro en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional de Trujillo, ha sido docente universitario de pregrado de la Universidad Privada de Trujillo también y la Universidad Privada Antenor Orrego. Es juez titular de familia y juez superior provisional de la Tercera Sala Civil de la Libertad. Es autor de publicaciones en esta temática, en la especialidad que hoy día nos convoca y sobre todo en este tan importante y tan vigente tema como el sistema de responsabilidad penal del adolescente infractor. Doctor Marco Antonio Celis, sea usted bienvenido. Le agradecemos la excelente disponibilidad que siempre tiene con la Academia de la Magistratura y lo dejamos en el uso de la palabra para el desarrollo de esta actividad. Doctor. Mil gracias. Bien, muchas gracias a usted, doctor Ojeda, por su invitación para compartir, bueno, en este día todo lo que son, bueno, diría yo como juez, la experiencia y en el lado académico respecto a la justicia penal juvenil de adolescentes. Quisiera en primer lugar saber si se me escucha bien. Se ¿Sí? escucha muy bien, doctor. Perfecto. Correcto, doctor. Bien. Vamos a, voy a poner unas diapositivas, vamos a, un momentito. Y, a ver, quisiera saber si se ven las diapositivas, por favor. ¿Sí? Sí, doctor, están en vista previa, pero sí se aprecian. Están en vista previa todavía. Correcto, mejor. Creo que ahí estamos mejor. Bien. Bien, gracias. Gracias por esta invitación y para tocar un tema justamente actual, un tema del momento en el cual tenemos, pues, hace pocos días, hace 3 semanas, la publicación de la ley 32.330 que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal, ¿no? Una ley que ha generado pues una serie de objeciones, publicaciones académicas, críticas en el sistema, al interior del sistema de administración de justicia. Tenemos posiciones de ambos lados respecto a la constitucionalidad de esta norma, ¿no? Entonces, para ello, justamente, a pesar que este tema se delimitó a inicios de año, miren, hemos llegado pues a una coyuntura muy difícil en la que estamos atravesando. Entonces, vamos a tratar en esta hora y media, voy a tratar de ajustar, hacer un recorrido para que todos entendamos qué significa el sistema penal juvenil, ¿no? ¿De dónde nació cómo se acuñó este término eh, como sistema penal juvenil? Es un término latinoamericano únicamente, es un término peruano. ¿Por qué se llama sistema penal juvenil? Algunos conciben al sistema penal juvenil como una rama estrictamente independiente del derecho de familia. Es decir, si el derecho de familia
tiene pues ya ahora una contextura independiente, amplia, con principios propios que lo diferencian del derecho civil, también ya se habla hace ya unas décadas que el sistema penal juvenil tiene esa misma situación, ¿no? Entonces, voy a abordar 5 aspectos delimitadores en esta ponencia. Vamos a hablar cómo surge el sistema penal juvenil, cuál es nuestra realidad problemática. Vamos a hablar de estadística, una estadística actual respecto de la población de adolescentes ingresados o que están internos en centros juveniles, una data de febrero, una data reciente de febrero hasta febrero de 2025. Vamos a hablar del marco jurídico internacional del sistema penal juvenil y voy a tratar de enfocarme en en, en dos instrumentos internacionales que nos ayudan a quienes nos dedicamos al sistema penal juvenil, ya sea como jueces, algunos como fiscales o abogados, que es poco conocido, pues son instrumentos internacionales, considero yo, los más valiosos y que ha generado todo este desarrollo del sistema penal juvenil. Me refiero a la opinión consultiva número 17 del año 2002, ¿no? Cuyo material o cuya opinión consultiva ustedes la encuentran en Internet y también ha sido proporcionada en este caso con el doctor Carlos. Y también las observaciones, que es la opinión consultiva de la Corte Interamericana, y la observación general número 24, ¿no? Tenemos hasta la fecha 26 observaciones del Comité de los Derechos del Niño y justamente la observación número 24 es trascendente para poder nosotros entender y analizar este cambio legislativo o esta problemática que encierra a toda Latinoamérica, para finalmente, después de hacer un recorrido, ¿no? por el sistema latinoamericano, ¿no? Por el sistema interamericano, poder nosotros concluir, evaluar, analizar y emitir conclusiones respecto a la ley 32.330, ¿no? Es decir, la que incorpora a los adolescentes de 16 y 17 como sujetos imputables dentro del sistema penal juvenil, es decir, los aparta de este sistema penal juvenil. Bien, vayamos, vayamos a, vayamos a entender el sistema penal juvenil. Cómo nace esta concepción del sistema penal juvenil? En primer lugar, debemos entender que la observación general número 24, que data del año 2019, ¿no? Eh, es una observación que proscribe o que modifica la observación general número 7, ¿no? La número 7, aquella que también se refería a aquellos adolescentes, niños, niñas y adolescentes que han cometido y cometen infracciones contra la ley penal, pero que en esta observación general número 24 ya se da unos lineamientos objetivos, concretos, respecto a cómo debe ser el tratamiento de un niño, niña o adolescente que comete una infracción penal. Ojo, no necesariamente estamos hablando de los adolescentes con la responsabilidad penal a partir de los 14 años, como sucede en el Perú, en otros países 13 y en otros excepcionalmente 12, sino cualquier infracción que comete un niño, ¿no? Sabemos que la Convención sobre los Derechos del Niño entrega esta categoría de niño eh, a cualquier persona desde el nacimiento hasta los 18 años, ¿no? Entonces, vamos a entender en primer lugar que el sistema penal juvenil ha sido concebido y plasmado, cuya directriz, a partir de las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, una primera observación del año 2007, en la cual se interpretaron todos los derechos de los niños que cometieron infracciones a la ley penal, luego ha sido modificada, ha sido eh, viabilizada de una mejor manera en esta última observación. ¿Y por qué se llama un sistema de justicia penal juvenil? Porque su nombre lo indica, porque comprende la legislación, las normas, las reglas, procedimientos y mecanismos, así como las disposiciones aplicables específicamente a los niños considerados como infractores. Y además involucra a las instituciones y a los órganos creados para sancionar, para conocer, en este caso, los jueces, el sistema del Poder Judicial, que cuenta con una justicia especializada, el Ministerio Público, que cuenta con una justicia especializada, y la defensa pública, en el caso de no contar con defensa privada, que también cuenta con una defensa especializada en niñez.
¿Por qué es imposible, por qué es importante destacar que el sistema penal juvenil es una piedra angular en el combate con la delincuencia? ¿No? En primer lugar, porque si nos vamos a esta observación general número 24, nos habla de la importancia de la prevención, ¿no? Y la intervención temprana. Si hubiera un sistema de prevención e intervención temprana, pues no tuviéramos los índices de delincuencia que tenemos a la fecha, ¿no? Vamos a ver cómo es que los instrumentos internacionales, las decisiones de la Corte Interamericana han generado que nuestro Tribunal Constitucional hace muchos años, ya estamos hablando de hace casi 20 años, emitiera decisiones que la vamos a ver más adelante, en las cuales a la fecha son utilizadas, pero nos permite entender dos cosas. Primero, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el año 2007, ya en una decisión que la vamos a ver más adelante, determinó cuáles eran las causas del aumento de la delincuencia. Estamos hablando del 2007, ahora estamos hablando de una situación ya un poco caótica, ¿no? Y nos hablaba cuáles son las particularidades de la situación social que incumbe a menores de edad que cometen infracciones, ¿no? Estamos hablando de adolescentes de 12, 13, 14 años. ¿Cómo debería ser el comportamiento del Estado para combatir estos actos infractores? ¿Cuál debería ser el comportamiento de las autoridades? ¿Qué es lo que está pasando en la realidad? Pero lo más importante, doctores, es que el Tribunal Constitucional dio la salida para combatir la delincuencia. Y está ahí en una sentencia. Tiene ahí la salida. Está el diagnóstico y está la salida. Pero, ¿qué pasa? Actualmente no hay una solución, ¿no? Por un tema gubernamental. Así como advertimos que el Tribunal Constitucional también ha declarado pues el estado de cosas inconstitucional en el tema del hacinamiento, vamos a ver que esta situación también se ha dado en adolescentes infractores. Entonces, ¿qué podemos concluir para introducir el tema? ¿No? Por la aplicación de este sistema se amplía pues la manera como comprendemos el uso del Estado para poder tratar estas conductas infractores y alejadas un tanto siempre de las medidas no, privativas de libertad, tratando de que se solucione a través de medidas no privativas de libertad, ¿no? Para asegurar, pues, un desenvolvimiento y desarrollo de los adolescentes como debería ser. Miren, si ustedes ven este cuadro de qué año data? Vamos a escuchar la voz, creo que no se me escucha bien. Allá, verifique su audio, dice. Vamos a ver, creo que no se me escucha bien, pero vamos a ver. ¿Qué cosa nos, nos avisan si es que no se escucha bien? Vamos a subir el volumen. Bien, miren, este cuadro es interesante. ¿De qué año es este cuadro? 2008 hasta el 2012, hace más de una década. Ya en el 2008 y hasta el 2012 teníamos un cuadro, este es un cuadro extraído del comercio, ¿no? De una percepción ciudadana de una encuesta. El principal problema que teníamos en esa fecha ya era la delincuencia. El 61% de la apreciación ciudadana indicaba que el tema de la delincuencia era la principal preocupación de un poblador peruano. Estábamos, y le seguía en el 47% la corrupción, el desempleo, las drogas, la pobreza. Si ustedes ven, estamos hablando de que el tema de la delincuencia ya hace más de una década tenía una importancia radical en el país, ¿no? Por eso tenía que ser advertido por las personas que quisieran gobernar o generar trabajar en la administración de justicia. Bien, entonces vayamos a ver qué es lo que está sucediendo a la fecha. Bien, ahora tenemos ahorita un plano. Perdón, vamos. A ver, tenemos este cuadro. ¿Qué nos dice en este cuadro? ¿Qué apreciamos? Esto es del año 2016 y 2017. Es un cuadro estadístico objetivo. Miren, si ustedes tenemos en cuenta el decreto legislativo 1297, que se refiere pues a los adolescentes en desprotección familiar, en esa exposición de motivos encontramos con una estadística
¿no? Y es importante porque tiene relación directa con la normatividad que es el 1297. En esta exposición de motivos se acogió una estadística de todos los adolescentes que se encontraban internados en esa fecha, 2016 y 2017, en el centro juvenil. Estos datos, por ejemplo, lo van a encontrar ustedes si ingresen al Internet y coloquen este decreto legislativo 1297 y van a encontrar este cuadro estadístico. Y es sumamente importante. Miren, estamos hablando hace 9 años. En el Perú habían 1.965 jóvenes internados, adolescentes. Paralelo, adultos había 76.180 personas, ¿no? La población penitenciaria de adultos y la población de adolescentes ingresados en centros de reclusión para menores de edad. Pero ¿por qué es importante? Vayamos a detenernos, hay que detenernos en los menores de edad, en los adolescentes. Había casi 2.000 jóvenes internos en el año 2016. De esa población, casi la mitad, 908 adolescentes, ¿no? ¿Qué nos indicaron? ¿Qué indicaron en este caso a quienes encuestaron? ¿No? Dijeron, cuando tenían entre 5 y 12 años, eran castigados. O sea, la mitad de la población corroboró que eran castigados físicamente por sus padres. 609 adolescentes indicaron que su padre o su madre tomaba licor. El ambiente en el cual ellos se criaron, se formaron, era un ambiente donde el licor era un consumo cotidiano, ¿no? Y estos datos son sumamente importantes. Y si nosotros relacionamos a la ley de violencia familiar a efectos de medir el riesgo, vamos a encontrar que en las preguntas que se formulen, en este caso a la víctima de violencia familiar, tiene una relación directa con el licor, ¿no? Tu pareja o tu esposo toma licor cada fin de semana, cada 2 días, seguido, ¿no? Mientras mayor consumo de alcohol, mayor riesgo. Mientras menor consumo de alcohol, menor riesgo. Entonces, yo quiero empezar, ustedes, doctores, doctoras, capten más o menos cuál es el círculo, el núcleo familiar de un niño de 5 o 6 que posteriormente va a llegar a una situación de infracción a la ley penal, desde el delito de lesiones, hurto, robos, sicariato, ¿no? Aquí en Trujillo, por ejemplo, tenemos adolescentes que pertenecen a bandas organizadas, crimen organizado, ¿no? Entonces, pero hay que empezar. ¿Cómo es que se inicia la vida de este adolescente? ¿Cuál es su entorno familiar? Esto es algo objetivo. Estoy hablando de estadísticas del año 2016, pero vayamos ahora a una estadística actual. Miren, la fuente es el informe 91 de PRONASEC. Este informe es de febrero del año 2025, de hace 2 meses. Y acá en este cuadro, ustedes tienen, perdón, la población de los centros juveniles en medio cerrado a nivel nacional. Si ustedes se dan cuenta, 5 centros juveniles se encuentran con un grado de alerta máxima, hacinados. Trujillo se encuentra con una población instalada de 237, cuando su capacidad es para 108, es decir, está el doble de la capacidad. Tiene un grado de hacinamiento del 123%, hacinado. Pucallpa, hacinado, 80%. El Tambo, en Junín, hacinado. José Quiñones González, en Chiclayo, 37% hacinado, ¿no? Marcavalle, hacinado. Lima, sobrepoblado, ¿no? Entonces, en primer lugar, vayamos a entender cuál es la realidad situacional del adolescente pre-infracción penal y del adolescente interno por infracciones penales. Este es el cuadro, esta es la fotografía del momento, esta es la fotografía del año 2025. Una sobrepoblación. Si hemos tenido o tenemos actualmente una decisión del Tribunal Constitucional que nos habla del estado de cosas, nos declara del estado de cosas inconstitucional por el hacinamiento de la población penitenciaria, lo mismo sucede en adolescentes, ¿no? Y esto es importante porque a lo largo de esta exposición vamos a ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pudiera pasar con el país si no prestamos atención. Vamos a ver al final y ustedes mismos tienen que extraer sus conclusiones respecto a la norma que se ha publicado hace 3 semanas. ¿Es constitucional? ¿Ayuda al combate de la delincuencia? No. Me voy a saltar para que ustedes vean una relación para no olvidarme. Presten atención a este cuadro. Este cuadro es una alerta.
Es una alerta muy importante para la población, para la familia de estos adolescentes, y sobre todo en los 5 penales, asignado con letras rojas. ¿Por qué es tan importante y guarda relación inclusive con las decisiones de la Corte Interamericana sobre estas situaciones? Vamos a avanzar hacia una sentencia última, que es última de octubre, perdón, del año 2024, caso adolescentes recluidos en centro de detención de internación provisoria del Servicio Nacional de Menores Sename de Chile. Miren la fecha, 20 de noviembre del año 2024. Y hace poquito, esta es una de las últimas sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? ¿Qué estableció la Corte Interamericana? Para que vean la relación directa y cómo el Estado a veces es indolente o quienes están a cargo de la expedición de leyes no tienen la suficiente información, información y especialización del tema que se está legislando, ¿no? Regresamos nuestra mente a ese cuadro pequeño en donde las autoridades de PRONASEC han puesto las alertas muy grandes, adolescentes con hacinamiento, pero en luz roja muy potente, y tenemos esta sentencia de hace poquito que nos dice, ¿qué pasó en esta sentencia? La Corte Interamericana sancionó, en este caso a Chile, declaró responsable a Chile por la muerte de 10 jóvenes fallecidos en un incendio ocurrido el 21 de octubre del 2007 en el Centro Penitenciario de Internación Provisoria, Tiempo de Crecer, de Puerto Montt, así como de sus familiares. A su vez, declaró la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos vinculadas a las condiciones de privación de libertad en que permanecieron 271 jóvenes. Si nosotros regresamos a la fotografía anterior, nos estamos dando cuenta que nosotros estamos enrumbando, conociendo, yo diría hasta de una manera dolosa, que la situación de hacinamiento genera motines, genera violación de derechos humanos en torno a la salud, en torno a la integridad, en torno a todos los derechos que involucran a menores, y se puede generar un daño irreparable como lo que ha sucedido en Chile. En Chile, ¿qué determinó la Corte? Determinó la responsabilidad estatal por la vulneración de la protección judicial de las personas internas en 4 centros, no solamente en el de Puerto Montt, en 4 centros penitenciarios o centros de reclusión de menores de edad, a pesar que se habían en ese entonces presentado una serie de acciones de amparo advirtiendo las cuestiones de hacinamiento, advirtiendo objeciones de salud, de integridad, ¿no? Entonces, nos estamos dando cuenta que la situación en América Latina es la misma, ¿no? Es la misma, con los matices de gravedad, por ejemplo, como sucede en Venezuela. Vamos a ver luego sentencias de la Corte Interamericana contra Venezuela, contra Argentina, recientes también, y destaco sobre todo esta última, ¿no? Contra Chile, que tiene meses. Pero este cuadro que ustedes más o menos tienen ya es una alerta, ¿no? Para las autoridades. Este cuadro ha sido elaborado en febrero, la norma ha sido publicada en mayo, ¿no? Pero vayamos poco a poco ingresando al mundo del sistema de justicia penal juvenil. Para ello, hay que tener en cuenta el marco jurídico internacional, ¿no? ¿Qué entendemos nosotros por el sistema universal de protección de los derechos humanos? ¿Cierto? Quienes somos jueces, ¿no? Quienes somos jueces, estamos involucrados en la justicia civil, penal, laboral. Sabemos pues que nosotros tenemos dos sistemas, dos marcos jurídicos internacionales que tienen normas vinculantes y normas no vinculantes. Pero sin embargo, ¿qué duda cabe de que esta normativa internacional o los instrumentos internacionales emitidos por organismos internacionales, ya sea de índole universal o de índole latinoamericano, pues han sido las guías y los que han puesto los parámetros para que inclusive nosotros, nuestro sistema normativo, cambiemos a de cual reflejo de las normas internacionales. Tenemos, por ejemplo, la Ley 30.364. Hemos acogido la Convención Belén do Pará. Tenemos el mismo Código de Responsabilidad Penal. Hemos acogido todas las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? La observación 24, ¿no? Y una opinión consultiva del año 2002, que es prácticamente el pilar fundamental del sistema penal juvenil, que lo vamos a resumir a continuación. Pero ¿por qué es importante
tener en cuenta, en primer orden, por sobre todo, este sistema universal de protección. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Interamericana sobre el sistema universal de protección de derechos humanos? Ha dicho bien claro que el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados. Tenemos los tratados, las resoluciones, las declaraciones, etcétera, ¿no? Por ello, el Perú o los estados, cuando suscriben estos instrumentos internacionales, adquieren dos tipos de deberes, obligatorios, vinculantes y copulativos. ¿Cuáles son? Respetar los derechos reconocidos por los tratados, si el Perú firmó por los tratados, y dos, garantizar su goce efectivo a las distintas personas bajo su jurisdicción, ¿no? Entonces, el adscribirnos o a suscribir un tratado implica directamente respetar los derechos reconocidos en esos tratados y garantizar su goce efectivo a las distintas personas bajo su jurisdicción. Eso es por un lado. Y nosotros esto lo hemos recogido o lo recogemos, en esto no me voy a demorar porque todos lo conocemos, en el control famoso llamado control de convencionalidad. La Constitución Política en el artículo 55 nos indica pues que los tratados celebrados por el Perú, ¿no? Y que en vigor forman parte de nuestro derecho nacional. Así lo ha ratificado el Tribunal Constitucional en la sentencia 5854 del 2005, ¿no? Que interpreta y nuevamente nos trae a colación que el artículo 55 de la Constitución se refiere a que los tratados celebrados por el Estado forman y se encuentran por el Estado y en vigor forman parte de nuestro derecho nacional. Para ello, eh, invocamos la sentencia 3891 del 2011, la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana no se agotan en su parte resolutiva, sino se extienden a su ratio decidente. Pero, ahí viene el pero nuevamente, ¿no? Hay que hacer también una objeción. Todo esto ha cambiado, no se puede entender de la manera tal con la modificación también que existe al título preliminar del Código Procesal Constitucional. No nos olvidemos, por ejemplo, que nuestro título preliminar se ha sido modificado por este Congreso, ¿no? Este Congreso está generando una serie de modificaciones, pero que en el fondo genera una transgresión o un cambio total de la interpretación de los derechos concebidos por tratados internacionales del cual Perú se ha adscrito. Ahora no nos olvidemos, por ejemplo, que para el Perú serían vinculantes únicamente esas decisiones de la Corte Interamericana en el que forme parte del país. Es decir, si nosotros no somos parte, no podremos hablar de una vinculación directa conforme se concebía o se concibe el control de convencionalidad. Pero eso, claro, me refiero únicamente a la modificación del título preliminar del Código Constitucional, que eso ameritará, me imagino, pronunciamientos del mismo Tribunal Constitucional o de los jueces vía control difuso, ¿no? Eso siempre es bueno aclarar, pero quienes conocemos cuáles son las implicancias del control de convencionalidad, tenemos que entender que todas las decisiones de los instrumentos internacionales, sus disposiciones, sus convenios, ¿no? No se agotan en caso de decisiones en la parte resolutiva, sino en su ratio decidente, que es lo más importante. Ahora vayamos al sistema, del sistema universal, ¿cuáles son la normatividad vinculante para ingresar de lleno a las observaciones? Es evidente que nos vincula a nosotros como país el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño y las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, y en particular la observación general número 24 del año 2019 relativa a los derechos del niño en el sistema penal juvenil. Esto es de carácter vinculante. Esta es la normatividad que nos va a permitir a nosotros los jueces, fiscales, ante alguna duda de algún caso en el cual esté involucrado un adolescente infractor, a resolver acogiendo de primera mano la información privilegiada de este sistema universal de derechos humanos en torno a adolescentes infractores. Pasemos al sistema interamericano. ¿Cuáles son las normas que nos vinculan de manera obligatoria? Evidentemente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la intervención y tratamiento de adolescentes infractores de la ley penal y las opiniones consultivas. Yo digo que nos vincula porque al suscribir en la Convención Americana, nosotros tenemos que adherirnos a las interpretaciones que se dan respecto al control de convencionalidad.
¿no? Pese, nuevamente repito, o reitero nuevamente, pese a la modificación de nuestro Código Procesal Constitucional respecto a la vinculación que solamente otorga las decisiones en las cuales el Perú forme parte, ¿no? Eso es un tema completamente aparte. Eh, pero no hay que perder de vista que hay una serie de instrumentos internacionales reconocidos en la práctica, reconocidos internacionalmente, si bien es cierto, no tienen el carácter vinculatorio, un carácter obligatorio como instrumentos internacionales. No podemos perder de vista que en Latinoamérica, en el tema de adolescentes infractores, toda nuestra normatividad, nuestro sistema penal juvenil que se construye en cada país ha sido elaborada a partir, número uno, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es el principal eje formador de normas en cada país. Y de los demás instrumentos internacionales que sin tener la fuerza vinculante, ¿no? Que tienen los tratados representan la expresión y la intención que tiene toda la comunidad internacional para aplicar un diseño en cada país, un diseño de un sistema penal juvenil, ¿no? Todo eso en armonía con lo que se ha estipulado en la Convención de Viena, Convención sobre los Tratados. ¿A qué me refiero? Me refiero a tres instrumentos internacionales muy conocidos e invocados todos los días en la normatividad por los jueces. Uno, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, más conocida como reglas de Beijing, ojo, 1985. Número 2. Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad o las reglas de La Habana, 1990. Y las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, conocidas como las directrices de RAI, 14 de diciembre del año 90. Estos tres instrumentos internacionales, si bien es cierto no vinculantes, no hay que perder de vista eh, que su aplicación es sumamente importante y ha generado que estos tres instrumentos internacionales cobijados por la Convención hayan sido los pilares para la construcción, en el caso peruano, del sistema de penal juvenil peruano, ¿no? Eso es el elemento básico que nosotros no podemos dejar de tener en consideración. Por eso empecé tratando de resumir cuál es la base normativa internacional para poder hablar del sistema de justicia penal juvenil en el Perú. Bien, y para esto es importantísimo, creo, rememorar una sentencia, a pesar que tiene más de 2 décadas, creo que es una sentencia muy corta, pero la que para quien le habla permite interpretar cuál es la acogida que le da el país a los tratados internacionales. Me refiero a la sentencia del caso Alfredo Crespo, ¿no? ¿Qué nos dice en esta sentencia? Expediente 217 del 2002, un habeas corpus, ¿no? Mm, no nos olvidemos de Alfredo Crespo, ¿no? Sentenciado por terrorismo. ¿Qué nos dice? De conformidad con la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política del Estado, los derechos y libertades reconocidos en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los derechos, perdón, con los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado peruano. Tal interpretación, conforme con los tratados sobre derechos humanos, contiene implícitamente, y ahí viene la importancia de esta sentencia, dice, implícitamente a estar adherido o aprobar un tratado, implícitamente importa una adhesión a la interpretación que de los mismos hayan hecho los órganos supranacionales de protección de los atributos inherentes al ser humano y en particular el realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, guardián último de los derechos de la región. Esta sentencia o este párrafo considero que es el más importante, en los cual nos permite a nosotros entender de qué manera esos tratados, ¿no? Que el Perú ha suscrito, Convención sobre los Derechos del Niño, ojo, que es el más importante, suscrito por el país, contiene para nosotros una adhesión implícita, ¿no? Y esta adhesión implícita lo vamos a ver al final en el desarrollo, al evaluar esa norma, la ley 32.330, ¿no? Porque entiendo yo que esta norma ha traído un parteaguas, un grupo inclusive de jueces que están a favor de esta normativa, un grupo de fiscales que están a favor de esta ley, y un grupo de jueces y un grupo de fiscales que están en contra de esta ley, ¿no? Que se ha generado inclusive que la misma Defensoría del Pueblo plantee una acción de inconstitucionalidad.
ha generado que la misma fiscal de la Nación objete públicamente la dación de esta ley. Si estamos hablando de que el máximo representante de la legalidad en el Perú, que es la fiscal de la Nación, cuestiona una norma, pues habrá que ponerle atención. Habrá que ponerle atención y no nos olvidemos que cada uno de nosotros, seamos jueces o fiscales, somos quienes debemos cautelar de una manera minuciosa y rigurosa, más aún si se trata de derechos de adolescentes, ¿no? Entonces, voy a poner énfasis en esta sentencia muy importante, que han sido para quienes postulan, ahorita que estamos en un tema de exámenes de la Junta Nacional, esta es una sentencia siempre importante que ha generado preguntas en lugar de, a lo largo de todos los años de diversas juntas, porque es una decisión creo que es sumamente importante por la manera como se interpreta eh, los tratados sobre derechos humanos, ¿no? Cómo es que se interpreta esa adhesión implícita sin necesidad de que se haga una explicación o no, ¿no? Justamente un comentario dice, pues acaban de plantear una acción de inconstitucionalidad, dice, ¿no? Correcto, al doctor Cabanillas. Bien, entonces, como estamos viendo, estamos dando toda la pauta constitucional e instrumentos internacionales para ver cómo está cimentado en el Perú, ¿no? O cómo se cimienta están las bases de nuestro sistema penal juvenil. Voy a pasar ahora a hablar de dos instrumentos internacionales sumamente valiosos. Considero los más importantes que al final son los que transmiten y traducen cómo es que debe estar constituido un sistema penal juvenil en cada país, ¿no? Me voy a referir en primer lugar a la observación general número 29, ¿no? Del año 2019. ¿Qué es lo que, en primer lugar, debemos conocer de esta observación? ¿Qué son las observaciones, en primer lugar, ¿no? Sabemos que, si bien es cierto, las observaciones están emitidas por el Comité de los Derechos del Niño, estas observaciones, si bien es cierto, no tienen un carácter pues de sanción como tienen de repente una sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Una situación de una vinculación directa con una fuerza coercitiva, pero estas observaciones, teniendo en cuenta lo que ya vimos anteriormente, la forma como es que el Perú, al haber suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene una adhesión implícita al cumplimiento y al acogimiento de las observaciones del Comité de los Derechos del Niño. No nos olvidemos que estas observaciones son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque estas observaciones generales, casi de una manera similar a lo que pasa con las opiniones consultivas, la diferencia es que ahí se genera una consulta, ya sea por un país o por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se generan la elaboración de lineamientos de cumplimiento obligatorio para los países. Por ejemplo, vayamos a hablar un poquito de esta observación general. ¿Qué es lo que nos dice esta observación general? ¿Por qué es importante? Primero, sabemos que hay observaciones, por ejemplo, de niños infectados con VIH, queremos tratar de niños de repente eh, que son maltratados con maltrato físico, hay una observación al respecto, queremos ver el derecho de opinión de un niño, hay una observación al respecto, queremos entender cómo es que se debe traslucir o se debe entender el principio del interés superior del niño. En el Perú hay una norma, hay una ley y que se ha reglamentado que transmite esta observación, hay una observación general al respecto, y así también hay una observación general respecto a los derechos del niño en el sistema penal juvenil. Esta observación general 24 es la que sustituye a la observación general del año 2007, la número 10, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que esta observación general en el Perú y en los países latinoamericanos se comporta y se constituye, considero yo, como el instrumento internacional, uno de los instrumentos internacionales después de la Convención sobre los Derechos del Niño, sumamente importantes, pero que al final nos va a explicar de una manera metódica, ¿no? Por ejemplo, nos va a decir qué es un niño, desde cuándo un niño debe ser imputado, o sea, nos contesta preguntas de una manera concreta para que nosotros como país, nosotros adecuemos nuestra normatividad
nuestro comportamiento como autoridades, nuestro actuar procesal dentro de esta observación general. Ojo, año 2019. Entonces, ¿qué nos dice de manera, primero, general, para entender, qué nos hace entender esta observación general? Primero, de una manera sencilla y básica, esta observación nos dice que los niños se diferencian de los adultos por su desarrollo, tanto físico como psicológico. Miren, una explicación tan elemental para entendernos, para poder comprender, ¿no? Esta definición muy elemental, hay que ponernos a pensar ya en la normatividad, ¿no? Adolescentes de 16 y 17 años, ¿no? Que ahora ya no están en el sistema penal excepcional. Pero esta observación nos dice que los niños se diferencian de los adultos por su desarrollo tanto físico como psicológico. En virtud de esta diferencia, física como psicológica, se les reconoce una menor culpabilidad y por lo tanto tiene que aplicársele un sistema distinto con un enfoque diferenciado e individualizado. Esto no, es contundente, una explicación tan sencilla. Un adolescente tiene que tener, y es por eso que todas las legislaciones en materia de adolescentes, las sanciones son menores, se le reconoce una menor culpabilidad. ¿Qué nos dice el comité? Nos dice que el Estado tiene la obligación, tiene un deber, ¿no? De manifestar o exponer un sistema judicial en lo cual incluya un sistema de justicia juvenil. Es decir, todo Estado tiene que mantener esa seguridad pública de tener un sistema penal juvenil diferenciado de los adultos, ¿no? Los Estados tienen que cumplir con sujeción a sus obligaciones de respetar y aplicar los principios de la justicia juvenil consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Cuando nos habla de la Convención de los Derechos del Niño, específicamente nos remite a los artículos 40 y 41 de la Convención. Está ligado, por ejemplo, a las garantías que debe tener todo adolescente o todo niño infractor de la ley penal. Desde acá el mismo comité ya pone los lineamientos: justicia diferenciada, justicia distinta, justicia especializada, y nos dice que los principios rectores del uso de la privación de la libertad tienen que ser son excepcionalísimos. Y eso lo conocemos. La detención o la reclusión tiene que ser un excepcional, como último recurso, ¿no? Durante un periodo breve. Y ningún niño debe ser privado de su libertad de una manera legal, ilegal o arbitraria, ¿no? Son los parámetros básicos de esta observación general. Pero vayamos ya a la importancia de esta observación. ¿Por qué es tan importante esta observación general? Porque en esta observación se plasmó cuáles son los elementos fundamentales de una política integral de justicia juvenil para Latinoamérica. Es decir, en esta observación, estamos hablando del 2002, nos dijo, la justicia penal juvenil se construye sobre cuatro pilares fundamentales o cuatro elementos fundamentales para poder hablar de una política integral de justicia. Número uno, prevención de la delincuencia infantil, incluida la intervención temprana dirigida a los niños que no alcanzan la edad mínima de responsabilidad penal. Esto, si nos damos cuenta, se ha cumplido en el Estado. ¿Ha cumplido el Estado con el rol de la prevención? La respuesta es contundente, no. Segundo, el pilar fundamental, intervención con niños que han alcanzado la edad mínima. Es decir, en esta observación nos habla pues que tiene que haber una edad mínima del sistema para formar parte de este sistema penal juvenil, que generalmente linda en los 14 años. En algunos países se ha generado 13 y en otros 12, ¿no? Pero en esta observación nos habla inclusive con un enfoque psicológico, un enfoque profesional desde el punto médico y psiquiátrico. ¿Qué nos dice? Señores, no se puede comparar pues el desarrollo infantil. Si nosotros hablamos del desarrollo infantil utilizando la neurociencia y la madurez, ¿no? Nos damos cuenta que recién a partir de los 12, 13, 14 años adelante se desarrolla el conocimiento abstracto de los niños, es decir, un entendimiento, ¿no? Del conocimiento, de la solución de problemas abstractos, ¿no? Entonces, y esa información, tanto física como fisiológica y psiquiátrica, nos permiten entender que tiene que existir una edad mínima,
¿no? En el Perú tenemos la edad que estamos en el promedio, 14 años. Ese es el segundo pilar fundamental, edad mínima. Tercer pilar fundamental, la edad y los sistemas de responsabilidad penal juvenil. Acá en la edad pues, estamos hablando, y acá es contundente el comité, es contundente que estamos hablando siempre del tratamiento de niños, niñas y adolescentes, pero siempre menores de 18 años. Lo dice con todas sus palabras, con todas sus letras, hace 20 años, ¿no? Toda persona menor de 18 años tiene que formar parte de un sistema penal juvenil. ¿Por qué? Porque este sistema de responsabilidad penal diferenciada por la edad es el pilar fundamental de esta diferenciación, de esta diferencia con el sistema de adultos. Entonces, estos elementos estructurales del sistema penal juvenil, vamos a ver, ustedes mismos van a responder si es que se han tenido en cuenta o no en esta ley. Y finalmente, como pilar fundamental, nos habla de las famosas garantías de un juicio imparcial, ¿no? Habla en sí de las garantías de la administración de justicia que tienen todas las personas, ¿no? Que la justicia no retroactiva, presunción de inocencia, derecho a ser escuchado, no participar en los procedimientos en todo momento, asistencia jurídica, doble instancia, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, doctores, estos cuatro elementos, estoy haciendo solo un resumen, ¿no? Porque si ustedes leen, analizan todo el desarrollo que tiene esta observación, nos convence el por qué los menores de 18 años tienen que participar de una manera concreta en un sistema de justicia diferenciado. Y miren, eh, regresando a esta observación, nos da nos habla pues vamos a hablar un poquito del elemento segundo, ¿no? Y el primero, la prevención y la intervención de niños. Yo les decía que en base a esta observación, ojo, 2002, el Perú también acogió el Tribunal Constitucional una respuesta contundente para combatir la delincuencia, ¿no? Si estamos hablando de esta observación que es del año 2002, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia muy conocida por todos. Creo que todos hemos leído esta sentencia, ¿no? Quienes estamos en el tema penal. Esta es una de las más importantes y que la invocamos en nuestras decisiones siempre, ¿no? La famosa sentencia 3247-2008. Estamos hablando de hace ya 17 años. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional no hace más que replicar todo lo que ha explicado esta observación general pues en este caso fue la primera observación general, pero el Tribunal Constitucional no hace más que consolidar lo que ahora ya en esta observación general número 24 eh, se cimenta, en qué pilares se cimenta, en qué elementos estructurales se cimenta el sistema penal juvenil, ¿no? Y nos habla de los famosos principios que comprende el sistema penal juvenil: igualdad y no discriminación, el derecho a la opinión del niño, el derecho a la vida, ¿no? Eh, la excepcionalidad de la privación, el respeto al debido proceso. Pero lo importante de esta decisión es lo siguiente. Cuando inicié mi exposición les dije, ¿no? El tribunal, cuando vemos la realidad la situación social que atraviesa, ¿no? Estamos hablando del 2025, cuando en el 2008, por ejemplo, no teníamos la situación migratoria que tenemos ahora. Ahora tenemos otra problemática, una problemática más álgida. El tema migratorio ya es un tema que ha ingresado a un poco tambalear nuestra estructura social y económica. Estamos hablando de 1,5 millones generalmente de extranjeros, de venezolanos, y eso tiene un cariz que tiene influencia económica, social y también que prácticamente está debilitando nuestro sistema penal juvenil, ¿no? Y nos está poniendo a prueba si es que estamos o no en capacidad de combatir ya no una delincuencia juvenil o en este caso las infracciones de adolescentes nacionales, sino una delincuencia que proviene también de otras latitudes. En el año 2008, el Tribunal Constitucional, sin que, pues digamos, sea pitonizo, sin que advierta lo que sucede en el futuro, dijo, dio la solución para poder combatir, disminuir y tal vez algún día erradicar la delincuencia. Así lo dijo. Esta sentencia es la que nos da la solución, la tenemos ahí, la leemos,
El Congreso no sé si lo tendrá, pero esta es la que da la solución para combatir, disminuir y en algún día erradicar la delincuencia. ¿Qué es lo que dijo? Algo muy elemental, pareciera algo literario, ¿no? Pero les, les leo, ¿no? La parte final. Dijo que para combatir la delincuencia, no nos olvidemos que el adolescente que ahora delinque, tal vez es el joven que mañana delinque, es el joven que mañana forma una organización criminal, forma una banda, continúa, ¿no? Y la única forma de combatir la delincuencia es a través de la prevención, pero trabajando a través de tres sectores. El fundamento 2 es importantísimo y es vigente hasta la fecha. Nos dice, este tribunal no ignora la realidad del país en la cual la delincuencia juvenil se ha convertido en un creciente problema de inseguridad ciudadana. Sin embargo, se tiene la obligación de enfatizar que ningún sistema de responsabilidad penal juvenil solucionará esta situación sin el desarrollo de políticas de prevención que logre socializar e integrar a los niños con sus familias, con su colegio y con su comunidad. Ahí está la solución. La solución ha estado siempre y sin que el Tribunal Constitucional nos exponga esta resolución, creo que nosotros siempre la hemos conocido. Nuestros padres siempre la han conocido. Nuestros abuelos siempre la han conocido, ¿no? El Tribunal Constitucional no hace más que hacer un resumen, un autoanálisis social del país. Nos dice, ningún sistema de responsabilidad penal va a solucionar nunca, lo enfatizo, nadie lo va a solucionar incrementando penas, bajando la responsabilidad penal de repente a 12 años, a 11 años, incluyendo a los adolescentes de 17 ahora dentro del sistema penal de adultos. Eso no va a suceder jamás. Año 2008. Año 2008 ya advertía el Tribunal Constitucional. Ahora estamos año 2025, donde estamos, creo, muchísimo peor que en esa época. Y dijo, la única manera de afrontar esta convulsión social, convulsión hasta política, se podría decir, porque tiene que ver el aparato gubernamental en la toma de decisiones y el Parlamento, solamente cuando se socialice y se integre a los niños con sus familias, con su colegio y con su comunidad. Hay un triángulo, ¿no?, de interrelación unívoca, es decir, no se pueden desatender. Un doctor decía, en español no recuerdo el nombre, decía, ¿no? Es un triángulo en el caso del combate contra la delincuencia juvenil o de adolescentes. Es un triángulo que tiene tres lados absolutamente iguales. En un lado está la familia, los padres, los familiares. En el otro lado está un profesor, el colegio, los compañeros. Y en el otro estado, la comunidad, el barrio. Basta que uno funcione, basta que uno funcione, un joven, un niño no va a delinquir. Por ejemplo, ¿qué pasa si un adolescente, un niño de 11, 12 años, vive con su padre que es delincuente? El lado familiar, pues lamentablemente no va a funcionar, porque tiene un padre que en lugar de darle un buen ejemplo, es delincuente, es jefe de una banda, tiene un familiar, es delincuente, ¿no? Donde vive, en su comunidad, en su barrio, en Trujillo, tiene vecinos que se dedican a la delincuencia. Este niño sale y tiene amigos que están integrando pandillas o grupos o ya de repente bandas. Entonces, el lado de la comunidad es un lado negativo. Pero ¿qué pasa si tiene en su colegio un profesor que se preocupa por su estado de ánimo, que se preocupa por él, que está pendiente, ¿no? Va a tener en ese lado del triángulo una protección. Entonces, ese niño tiene un soporte, ¿no? Entonces, cuando vemos que un adolescente cae en la delincuencia, doctores y doctoras, es porque ese triángulo, esos tres lados, los tres no han funcionado. Y cuando hablamos de comunidad, no solo hablamos de los vecinos, cuando hablamos de comunidad, hablamos de que ese adolescente que vive, por ejemplo, aquí en Trujillo, no sé, o en Lima, que vive en un lugar, un pueblo joven, donde no tiene agua potable, no tiene pistas, no tiene iluminación, no tiene un campo deportivo para jugar, no tiene internet gratuito, ¿no? Entonces, ese niño está contra el mundo,
y encima nosotros los jueces no consideramos a este adolescente o este niño que está contra el mundo, ¿no? Porque un adolescente, si le preguntamos, y me regreso un minuto a las preguntas cotidianas que vemos en las declaraciones de los adolescentes, ¿no? Cuando les tomamos su declaración, nombre de tus padres, este es un ejemplo, pero que es cotidiano, ¿no? ¿Cómo nos responde un adolescente que ha sido de repente involucrado en un proceso de un robo, un hurto? Me llamo Matías, me llamo Juan, me llamo Carlos. ¿Dónde está tu papá? Mi papá está en Chile, mi papá se llama Juan, ¿no? Vive en la selva, vive con su pareja, sus hijos, no conozco a mi padre, dicen otros, no tengo mamá, vivo con mi tía, a mi papá lo mataron, vivo con mis abuelos, mi papá está en el penal, mi madre vive con su pareja. Esas son las respuestas, ¿no? Quienes somos jueces son las respuestas que tenemos de los adolescentes. Esas son las respuestas que es muy raro encontrar a un adolescente eh, por robo, por sicariato, que diga, bueno, vivo con mi mamá es una profesora, mi mamá trabaja, mi papá, es difícil, es muy difícil encontrar. Entonces, cuando vayamos a otra pregunta, y cuál es tu grado de instrucción? ¿Hasta qué grado estudiaste? Tercero de primaria, segundo de primaria. Eh, ¿Cuántos años tienes? 17, ya no estudia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, regresando a ese triángulo, la pregunta es, ¿ese adolescente, de ese adolescente depende eh, estudiar? ¿Depende tener ese barrio? ¿No? ¿Depende vivir? ¿Depende esa familia? De ese adolescente, él puede a sus 15 años, a sus 15 años puede eh, sustituir todo lo que ve negativo, él puede sustituir, cambiar los padres, cambiar el barrio, no puede, ¿no? No puede cambiar. Entonces, como yo les decía, el Tribunal Constitucional ya en esta sentencia advirtió ese triángulo. Ese es el único triángulo que nos puede generar la solución del problema de la delincuencia. Y el problema de la delincuencia inclusive de los adultos. ¿Por qué? Porque un adulto no delinque pues a los 25 años. Un adulto delinque ya desde adolescente, en su entorno. Entonces el tratamiento preventivo es la base fundamental, ¿no? El tratamiento preventivo y cuidar ese triángulo, por lo menos tiene que, si en el sector familiar, si en el sector educativo, pues no hay pilares de soporte, pues es el Estado el que tiene que dar ese soporte en el pilar de la comunidad. Y no nos olvidemos, los jueces somos el pilar, ese lado, estamos nosotros los jueces, ¿no? Para poder cautelar también los derechos de los adolescentes, porque estamos viendo, yo sé que si me escuchara la sociedad en este momento, ¿no? La forma como hablo, lo primero que dirían es, ese juez que está hablando no sabe, no sé dónde vivirá, ¿no? No, creo que no pisa su realidad. Ese juez o ese señor que está hablando debe estar viviendo en un mundo paralelo, ¿no? Eso es lo cotidiano ante la defensa de repente o el abordar desde la raíz el origen de la delincuencia, ¿no? De un adolescente, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, en un adolescente que tiene pues por tocamientos indebidos o violación sexual. Si vemos los, el, el informe psicológico, psiquiátrico y médico, nos dice que este adolescente ha sufrido de negligencia grave por parte de sus progenitores. Por ejemplo, se emborrachaban los padres cuando el niño tenía 9, 10 años, dejaban ellos en la borrachera, en varios casos, películas para adultos y en su borrachera no se daban cuenta y dejaban que este niño se sexualizara de una manera prematura a los 9 10 años, ¿no? ¿Quién es el responsable de esa sexualización prematura? ¿Ese niño de 9 10? ¿O es que los padres al final, cuando los niños tienen 10 11 12 años, es el producto, un niño es, no se olviden, es el producto de la construcción emotiva, social y afectiva de sus padres? Entonces nosotros los jueces tenemos que ver de esa manera, no podemos, por eso que los ojos de un juez de familia es completamente diferente a un juez penal. Bien, para no demorarnos, no voy a culminar, no voy a pasar a la opinión consultiva, bien, que es también sumamente importante. Dije que un pilar fundamental era en la observación general 24 y el otro pilar fundamental es la opinión consultiva, que debemos utilizarla y conocerla todos los jueces. La opinión consultiva del año 2022, del 28 de agosto del 2022. Sabemos pues que
El- las opiniones consultivas, inclusive para quienes están de repente en esta charla y estamos postulando o postulan para cargos de la Junta Nacional, ¿no? En diferentes preguntas nos interroga la Junta Nacional si las opiniones consultivas forman parte dentro de los instrumentos internacionales en los cuales el Perú tiene vinculación obligatoria. La respuesta es sí, una opinión consultiva, por supuesto, tiene una vinculación tan directa igual que una sentencia emitida por la Corte Interamericana. Entonces, esta opinión consultiva es trascendente porque la hace la misma comisión. No lo hace un país, sino la misma comisión interamericana. ¿Qué consultó? ¿Qué consultó la Comisión Interamericana? Dijo, quisiera que me expliquen cómo debo interpretar los artículos 8 y 25 de la Convención, ¿no? 8 y 25 de la Convención. ¿Qué se refiere? ¿Cuál es el 8? Es más utilizado por nosotros los jueces. Se ha referido el 8 a las garantías judiciales, ¿no? Y el 25 está referido a la protección judicial. Quiero saber cómo debo interpretar el 8 como garantía judicial y el 25 como protección, pero aplicado a niños respecto a lo que está previsto en el artículo 19, ¿no? ¿Cómo se deben, cómo prever o cómo debo verificar o advertir estas garantías judiciales previstas en el artículo 8 y esta protección judicial del 25 cuando se trata de niños? Y en base al artículo 19 de la Convención, ¿qué nos dice el 19? Todo niño tiene derecho a la medida de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, la sociedad y el Estado. Miren lo que se repite acá, lo que yo les decía, ¿no? Año 2002. La misma opinión consultiva, el texto de la opinión consultiva es lo que recoge el Tribunal Constitucional en esta sentencia que les dije, ¿no? Cuando decía, ¿dónde está la solución para combatir la delincuencia? Está en el artículo 19 de la Corte de la Convención Americana. Ahí está la solución. Todo niño tiene derecho a la medida de protección para que su condición de menor requiera por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Lo que les hablaba, ese triángulo de protección. Entonces, ¿qué nos habla? ¿Qué nos dice esta opinión consultiva? ¿No? ¿Cómo debemos interpretar, en este caso, el artículo 8 de las garantías judiciales? Si ustedes se van a la Convención Americana y nos vamos al artículo 8, pues ahí vamos a encontrar que está referida en- a las garantías de toda persona que participa en un proceso judicial, el derecho a ser oído, la presunción de inocencia, el derecho a recurrir, ¿no? El derecho a la publicidad de los fallos. Ahora, ¿cómo debe estar concebido estas garantías judiciales en el caso de niños? Mire, en el caso peruano tenemos una norma, en este caso un protocolo que es muy poco conocido, que tiene su origen en la Convención sobre los Derechos del Niño y en esta opinión consultiva. Por eso es lo más importante. Por ejemplo, yo les preguntaría a algunos jueces, ¿alguna vez ustedes han realizado una audiencia con un adolescente infractor con la puerta abierta? ¿Alguno de ustedes ha realizado en- en- cuando el adolescente viene y se presenta, ¿no? Retírate el polo para verle los tatuajes, ¿no? Delante de todos. Entonces, ¿qué norma nos da eso, nos encamina a advertir nuestro comportamiento procesal como juez, el comportamiento procesal como fiscal, si está vivo o no, y si está encaminado en base a los lineamientos del artículo 8 y 25 de la Convención Americana? Y esta opinión consultiva es quien nos da la respuesta. El Poder Judicial, doctores, en el año 2016 reconoce, miren, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emite una resolución administrativa número 228-2016, en el Internet también, que se llama Protocolo de Atención de Niños, Niñas y Adolescentes. Muy poco conocido, o de repente si ya a esta fecha ya es conocido. Desde el año 2016 a la fecha pues han transcurrido 9 años. Yo he ido a veces a diferentes lugares, he consultado, he preguntado a jueces si tienen o si conocen este protocolo, me dicen no, desconocen. Y este protocolo es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en primer lugar,
el Poder Judicial en pleno, Consejo Ejecutivo, ustedes saben que es el órgano máximo de administración, en este caso del Poder Judicial, reconoce por primera vez que el Poder Judicial con sus jueces viola constantemente derechos fundamentales de los niños y adolescentes previstos en la Convención de los Derechos del Niño, en específico el derecho de opinión, el derecho de participación, ¿no? Porque los jueces no sabemos, prácticamente lo digo, sabemos por qué, porque el mismo Poder Judicial lo reconoce a través de este protocolo. No sabemos recoger la opinión de un niño a través de diferentes procesos judiciales. En este proceso, en este protocolo, perdón, ustedes van a encontrar cómo debe tomar la declaración un juez a un adolescente infractor, cómo debe recibir la declaración testigo a un menor de edad, cómo debe ser la entrevista con un adolescente infractor. O sea, ya pone en práctica esta opinión consultiva. Dice, por ejemplo, tratándose de un adolescente infractor de la ley penal, la entrevista debe ser siempre una puerta cerrada, cuidando la privacidad, ¿no? Por todo el origen, por toda la explicación pues que tenemos, ¿no? Que, que la encontramos tanto en la observación como en esta opinión consultiva respecto a lo que implica ese tránsito de un niño hacia ser adolescente, las carencias emocionales, psicológicas, afectivas que tiene un adolescente y esa construcción de ser humano que se va formando recién a partir de los 19, 20 años, 21 años. Podemos hablar de una construcción del ser humano. Un adolescente de 15, 16 años es un ser humano que se va construyendo día a día o también se va destruyendo día a día, ¿no? Entonces, ese protocolo es sumamente importante conocerlo y ponerlo en práctica, pero lo recoge de esta opinión consultiva. Por lo tanto, en esta opinión consultiva nos dice pues también que los derechos reconocidos, ¿no?, que están en la convención, todo va a depender de cómo sus autoridades, como los jueces o los fiscales, pongan en práctica estas garantías judiciales que están previstas en el artículo 8 de la Convención, pero de una manera diferenciada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un adulto que comete un robo, pues tiene su abogado defensor. En el caso de un adolescente, pues tendrá que tener a su familia, a su padre o a su madre, ¿no? Tendrá que tener permitirle esa presencia por la edad que tiene de su progenitor, o de su madre o de su padre. Bien, entonces, ¿qué podemos decir luego de advertir todo esto, este parámetro, este bagaje de cimiento internacional? Pues vamos a aterrizar en dos decisiones del Tribunal Constitucional para poder hablar y luego irnos a la parte final, al análisis de esta norma, ¿no? Y al final que ustedes se están dando cuenta, un análisis, y vamos a ver las contradicciones en las que llega el legislador solamente con que pretender modificar ciertas normas, ciertos artículos del Código de Responsabilidad Penal, sin tener en cuenta que el Código de Responsabilidad Penal es un todo armónico, que tiene por un lado principios y que tiene un conjunto de enfoques, pero al final tiene normatividad que nos vinculan de manera obligatoria a todo lo que vengo diciendo hasta la fecha, ¿no? A todos los instrumentos internacionales, y si nos acordamos de la sentencia Crespo, nos vinculan de una manera tácita, sin necesidad de tener una norma vía interpretativa. Entonces, para ello, el Tribunal Constitucional, hay dos, si bien es cierto, tienen una serie de decisiones trascendentes en materia de adolescentes infractores, ¿no? Al final, de repente, podemos conversar ya con algunas preguntas que advertidas respecto del comportamiento procesal de los adolescentes, ¿no? A propósito de verificar si el caso de la prescripción, por ejemplo, en el caso de los procesos de adolescentes, los plazos son más cortos, hay pronunciamientos del tribunal en la cual nos dice, pues, ojo, pues, si estamos hablando de que los adolescentes se sujetan a la teoría de la protección integral, entonces no nos olvidemos que los adolescentes están sujetos a derechos y obligaciones. Y si advertimos que un adolescente en un proceso penal tiene un comportamiento de obstrucción, de objeción, ¿no?, de paralización de pruebas, de neutralización, en este caso de la actividad probatoria, pues evidentemente no podemos seguir ese juego y optar por una legislación que le favorezca. Hay decisiones del Tribunal Constitucional. Pero voy a analizar solamente dos, porque el tiempo no me permite. Primero, la que ya les expuse,
que es la base fundamental de la construcción del sistema penal juvenil, que es la sentencia 3247, que ya me expliqué, nos habla de los principios fundamentales que se inspira nuestro sistema penal juvenil, y esta sentencia número 804/2013. Si bien es cierto, hay varias, ¿no? Por ejemplo, hay una que determina cuál debe ser el tratamiento de un niño que comete una infracción. Cuando habla de niño, 12 y 13 años, ¿no? Sabemos que el sistema penal tiene su base en los 14, pero también hay decisiones en las cuales también el Tribunal Constitucional es contundente al decir: el sistema penal juvenil en el Perú se construye a partir de los 14 años, y eso está pues ya viabilizado en nuestro Código de Responsabilidad Penal y en el mismo Código de los Niños y Adolescentes. Pero quiero detenerme 2 minutos en esta sentencia, la número 804/2013, caso de Arequipa. Es sumamente importante, creo que debe ser conocida por la gran mayoría, y quienes no, bueno, es creo que una de las más importantes para poder construir una sentencia, para poder emitir una sentencia. Estamos hablando de un habeas corpus. Nosotros, como jueces de familia, como jueces de la justicia especializada en el sistema penal juvenil, si tenemos en cuenta lo que dice esta sentencia, ¿no? Es prácticamente objeta toda la forma o el mecanismo cómo se impone una sanción a un adulto. Por ejemplo, si vamos a un adulto que ha cometido un delito, vemos sus agravantes, vemos sus atenuantes, su sistema de tercios, vemos que se construye la fijación de la sanción o de la pena privativa de libertad en base a unas agravantes, en base a criterios objetivos, de repente a una confesión, no sé, un criterio objetivo, pero para ello está determinado de una manera clara, ¿no? Principio de legalidad. Sin embargo, en este caso, a partir de aquel tribunal fue contundente y dijo: si estamos hablando de una justicia especializada, si estamos hablando de una justicia diferenciada, no podemos construir la imputación o la imposición de una sanción, sobre todo si es privativa de libertad, a un adolescente en virtud únicamente al principio de legalidad. Es decir, nos vamos al Código de Responsabilidad Penal y vemos que el artículo 163 punto 2 o punto 1, punto 3 dice que el adolescente tiene entre 14 a 18, de 16 o 18 y comete tales delitos, bueno, la pena debe ser 3, o debe ser 4, o debe ser 5, el mínimo, ¿no? Eso estaríamos hablando de una justicia ordinaria, pues penal, porque solamente estamos hablando del principio de legalidad. Acá el tribunal nos dice: para poder determinar la responsabilidad penal de un infractor, de un adolescente infractor ante un hecho denunciado, además, ¿no? Del principio de legalidad, de la valoración de los hechos, ¿no? De lo sucedido, o de la actividad probatoria, pruebas, una valoración objetiva, cabal, será nula una sentencia cuando solamente se construya en virtud de ello, es decir, como la forma como juzga un juez penal. En consecuencia, será válida una sentencia para determinar la responsabilidad penal de un adolescente cuando se pueda ver de una manera abierta, de una manera integral, por ejemplo, la valoración de los informes sociales, que en este caso son sumamente importantes. ¿Para qué? No para determinar la responsabilidad penal. Un informe social no podría, nosotros no podemos acoger un fundamento o un extracto del informe social donde el adolescente dice: bueno, yo reconozco, he robado. Eso no puede, no podríamos decir. No para ello, sino para advertir, porque eso no se discute, no se puede objetar ahí, sino para determinar cuál es la medida socioeducativa idónea para ese adolescente. Por ejemplo, si advertimos que ese adolescente que es huérfano, ese adolescente tiene una enfermedad, ese adolescente tiene solo primero de primaria, o ese adolescente es analfabeto, pues la situación de la sanción no puede ser la misma para un adolescente que tiene primero de primaria como para un adolescente que tiene cuarto de secundaria. No puede ser la sanción un adolescente que es adicto a las drogas, que ha cometido un robo, un adolescente que sin ser adicto a las drogas comete un delito. Todo eso tiene que ser valorado por el juez, y lo dice el mismo tribunal, ¿no? Por eso que cuando hablamos de estas opiniones consultivas, nos vamos ya a nuestro Código de Responsabilidad Penal, nos habla de nuestros enfoques.
Y las palabras que se utilizan comúnmente en la justicia penal juvenil, no nos olvidemos que es la famosa justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa no es otra cosa que ese triángulo entre el agraviado, el adolescente y esa forma para tratar de resarcir o ese adolescente surgir nuevamente o involucrarse nuevamente, resocializarse nuevamente a la misma sociedad, pero resarciendo a su víctima con una obra, con un accionar eh, voluntario, sano, ¿no? Entonces, esta sentencia es sumamente importante al momento de fijar acciones. Yo sé que de repente acá nos encontramos con muchos jueces civiles, muchos jueces penales. Yo actualmente integro una sala civil y acá en La Libertad, la sala civil hacemos pues una sala como si fuera una sala mixta. Vemos temas constitucionales, vemos temas penales, vemos temas de adolescentes, violencia familiar, ¿no? Contenciosos administrativos. Y lo que se debe advertir es que yo, por ejemplo, vivo en una ciudad sumamente con un índice de criminalidad muy alta, igual que Lima, ¿no? Trujillo creo que ocupa el segundo lugar en criminalidad, pero al margen del, de los hechos que se adviertan en un proceso, no hay que perder de vista siempre la valoración de la situación social, personal, física y escolar de un adolescente. Eso va a ser sumamente importante para poder construir una sanción adecuada. Y para pasar al análisis de la ley, para poder culminar satisfactoriamente en el tiempo concedido, voy a citarle 4 sentencias que les van a servir sumamente importante para su día a día. Sentencias de la Corte Interamericana respecto a casos de adolescentes infractores. Vamos a empezar por la del 2013, el caso Mendoza versus Argentina, ¿no? 14 de mayo del año 2013. ¿Qué es lo que pasó acá? En este caso, este es un caso que tal vez no se repita o tal vez en una dictadura, Dios no quiera. Esto se generó en la época de la dictadura de Argentina, ¿no? A adolescentes se les sancionó con la pena privativa de cadena perpetua, ¿no? Eso prácticamente es violatorio de los derechos humanos, con el agravante. ¿Cuál fue el agravante acá? Con el agravante de que no se les permitió ni siquiera revisar en sede revisora con un recurso de casación. Sabemos que inclusive en el Perú para los adultos existe una posibilidad de una revisión cuando se ha condenado a cadena perpetua. Y en este caso Argentina fue sancionado por hechos claro cometidos durante la dictadura, solo que esta sentencia ha sido emitida en el 2013. Nos habla que todos los adolescentes tienen que tener las garantías mínimas de una justicia diferenciada. Pasamos al, no es novedad lo que está sucediendo en Venezuela, casos hermanos Landaeta, Mejías y otros versus Venezuela, 27 de agosto del 2014. En primer lugar, se trata de unos hermanos, Landaeta Mejías, fallece este adolescente, ¿no? ¿Qué dijo, qué estableció la Corte? La Corte indicó que Venezuela es responsable de la violación del derecho a la libertad e la integridad, porque en perjuicio de este adolescente Eduardo José Landaeta de 17 años, ¿no? Al momento de los hechos, y dijo que el Estado venezolano es responsable por la violación de las garantías judiciales y la protección judicial de la integridad de estos familiares de los hermanos Landaeta. En este caso, estos adolescentes también estuvieron internados en un centro de reclusión de Venezuela. Uno perdió la vida y nos habla pues del Estado. En este caso, de los adolescentes no han tenido ninguna garantía de protección, o sea, lo tema que está sucediendo en los centros de reclusión. Tenemos el caso de Mota, Avarulo y Venezuela, también del 18 de noviembre del 2020. También es un caso similar en los cuales fallecieron 5 jóvenes cumpliendo su sanción, en este caso en una localidad, me parece que era Aragua, porque es una localidad de Venezuela, ¿no? Estos habían ingresado siendo menores de edad, también que incluye la responsabilidad de Venezuela por falta de condiciones de hacinamiento para el esclarecimiento de los hechos, también falta de diligencia, de preparación, de especialización y de una justicia diferenciada. Y el último caso, que es el caso también ya muy conocido que empecé indicando finalmente, caso que ha sucedido en Chile, ¿no? A raíz de un incendio,
se advirtió pues al centro juvenil con muchos informes el hacinamiento que podía generar una serie de daños físicos, daños materiales, lo que sucedió en este caso, previos informes, lo que tenemos aquí en el Perú. Yo les he mostrado ahora públicamente ya los informes de hacinamiento con cifras en el país, ¿no? En este caso se determinó la responsabilidad también de la estatal, en este caso de Chile, ¿no? Que generó pues el fallecimiento de 5 adolescentes y otros familiares en este incendio. Bien, toda esta base, miren, me permite construir lo siguiente, para irme a la ley al final y con unas reflexiones finales. Si nosotros analizamos nuestro Código de Responsabilidad Penal, tenemos que el artículo primero ha sido modificado en el título preliminar. Pero, ¿qué nos dice el título preliminar? El artículo 1, responsabilidad penal especial, ¿no? El adolescente entre 14 y menos de 18 años es sujeto de derechos y obligaciones y responde por la comisión de una infracción en virtud de una responsabilidad penal especial. Lo dice, ¿no? Lo dice. Y esta modificación de incluir a los adolescentes de 17 y de 16 años como una responsabilidad penal común, como si fuera adulto, prácticamente trae abajo el indicar que existe una responsabilidad penal especial. ¿Por qué? Porque la justicia especializada se construye a base de principios, y los 5 principios fundamentales de una justicia penal juvenil que lo recoge el Código de Responsabilidad Penal son: 1, principio del interés superior del adolescente; el principio pro adolescente, el principio educativo y el principio de la justicia especializada. Si ustedes se dan cuenta, el principio de la justicia especializada se mantiene. Cuando hablamos del principio de justicia especializada, ¿qué nos dice la norma? Nos dice lo siguiente: el proceso de responsabilidad penal del adolescente es un sistema distinto al de los adultos, por proteger en mayor medida los derechos y garantías de los adolescentes. La aplicación del presente código está a cargo de funcionarios especializados en la materia, capacitados en derechos humanos, especialmente en la Convención de los Derechos del Niño, en los instrumentos internacionales ratificados por el Perú, que constituyen la doctrina de la protección integral de adolescentes y demás estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil, así como en ciencias penales. Les he leído literalmente este artículo de justicia especializada, porque este artículo no ha sido modificado y no podría modificarse. Solamente la justicia especializada de familia es la que podría conocer, tramitar y sancionar a un adolescente. En concordancia con lo expuesto anteriormente, con la observación general y la opinión consultiva, toda infracción cometida por un menor de 18 años tiene que ser conocida por la justicia especializada. Y ojo lo que dice este artículo quinto, dice: la aplicación de este código, ¿no? Tiene que estar a cargo de funcionarios especializados en derechos humanos, especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando hablamos de la Convención sobre los Derechos del Niño, estamos hablando directamente, faltó decir nada más, tiene que estar a cargo de un juez de familia. Hay un tema fundamental también que no se ha prestado atención en esta norma. Nosotros cuando vemos solamente la modificación de la norma, es decir, ¿qué nos dice esta norma? Modifíquese el artículo 20 del Código Penal. Inciso segundo, el menor de 18 años, con excepción de los adolescentes de 16 y menores de 18, y cometan los delitos ahí indicados, ¿no? Robo agravado, secuestro, violación sexual, tráfico de drogas, banda criminal, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Prácticamente es una modificación asistemática, porque si nosotros vamos al artículo 14 del Código de Responsabilidad Penal, que estamos hablando de las fuentes de interpretación, ¿qué nos dice el artículo 14? Y miren, escuchen con atención: en la interpretación y aplicación del presente código se debe tener en cuenta todos los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Perú, en las leyes especiales sobre la materia, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos internacionales vigentes y ratificados por el Perú, así como en los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil. Este artículo 14, que nos habla de las fuentes de interpretación, es el que da la solución a todo.
Este artículo 14 prácticamente es el resto, todo lo que yo he hablado hoy día, ¿no? Yo lo que he hecho es hablarles de los estándares internacionales de la justicia penal juvenil. Y los estándares de la justicia penal juvenil están en los instrumentos internacionales, destacando la Observación General 24, la opinión consultiva, la Convención sobre los Derechos del Niño, las sentencias de la Corte Interamericana y, en nuestro caso en el Perú, las dos sentencias del Tribunal Constitucional, las cuales interpretan qué significa el sistema penal juvenil, y termino con este artículo 14, que es las fuentes de interpretación, que lo dice taxativamente, ¿no? Entonces, vemos que esta modificación efectivamente es completamente asistemática. ¿Por qué? Porque no ha tenido en cuenta, como está en este cuadrito, cuáles son los enfoques que se tienen que tener en cuenta para la aplicación del Código de Responsabilidad Penal Juvenil. Los enfoques generacional, ¿no? Dice, acaban de plantear una acción de inconstitucionalidad, dice, pues lo que habíamos repetido, ¿no? Y lo que les decía últimamente es que estas fuentes de interpretación han quedado plasmadas de una manera evidente, ¿no? Nosotros no podemos, con un artículo, modificar o decir toda esa interpretación que hemos venido realizando de los instrumentos internacionales, la convención, la observación general, las opiniones consultivas y las decisiones de la Corte Interamericana, pues lamentablemente las desecho, ¿no? Entonces tendremos que de repente o esperar esta decisión de inconstitucionalidad, o de repente algún juez que en ejercicio de las facultades y el deber, diría yo, realice el control difuso, y creo que toda la explicación nos va a servir para poder sustentar un control difuso. Concluyo con lo siguiente. Todo lo que hemos escuchado, ¿qué nos permite advertir? Los datos, hemos hablado, esta alerta de hacinamiento, ¿no? La transgresión constante de los derechos de los adolescentes al interior del proceso judicial. Primero nos permite decir lo siguiente. Todos estos datos nos permiten evidenciar que solamente la prevención del delito tiene un espacio primordial en el país, ¿no? Tenemos que enfocar en una labor preventiva. La labor preventiva es la labor que es la típica labor de un país desarrollado, ¿no? El IDH, Índice de Desarrollo Humano, que se mide anualmente, no se olvide que uno de los indicadores para poder advertir el grado de desarrollo de un país es el IDH. Y dentro del IDH, que se mide salud, educación, pero también se mide el grado de número de procesos judiciales o la delincuencia en un país. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que para combatir, el Tribunal Constitucional nos ha dado la fórmula hace mucho tiempo: la prevención. Segundo, ¿existirá alguna duda cuando digamos que los adolescentes, los niños, los adolescentes constituyen, no es el futuro, sino constituyen el principal capital humano? Es la verdad. Nuestro capital humano, ¿cuál es? Es la niñez y la juventud. Ese es nuestro capital humano. No podemos hablar que es el futuro, es nuestra realidad. Pero con lo que tenemos en el presente, pues las autoridades tienen que tener ya una acción directa. Y para hablar de una acción directa estamos hablando de una acción económica: dotar de servicios, dotar de sueldos, dotar de infraestructura, ¿no? Dotar de condiciones mínimas, ¿no? Y el Congreso tiene otra labor sumamente importante. El Congreso puede combatir la delincuencia, pero no a través de esas modificaciones. Se puede generar a través de la generación de diferentes actividades económicas. No se olviden que la economía es el motor del país. Una economía dinámica trae progreso. Tercero, trabajar con adolescentes en riesgo de infracción o con infractores es interrumpir posibles inicios delictivos. Si uno trabaja realmente o sanciona adecuadamente a un adolescente, y las personas que están trabajando en un centro juvenil trabajan adecuadamente, pues estaremos hablando de un infractor o un delincuente menos, ¿no? Cuarto, los adolescentes tienen mayores posibilidades de reinserción, por supuesto. Una persona de 30 a 35 años, sabemos que por estudios de criminología, me parece, tiene pocas posibilidades, y sobre todo cuando hay un entorno conflictivo en ese triángulo que yo les mencionaba. Un adolescente sí, un adolescente se está formando.
Quinto, los tratados internacionales y los convenios ratificados por el Perú dan cuenta de la necesidad de implementar una justicia especializada penal juvenil, es decir, sólida, que no tambalee porque existe una noticia del momento. No se olviden que esta noticia de modificar la ley o de cambiar el techo mínimo no es de ahora, todo el tiempo, todo candidato presidencial o candidato, o cuando queremos un tema político, siempre enarbolamos cambiar o modificar, ¿no? Pero nosotros que estamos involucrados en la justicia penal o en la justicia civil o en la administración de justicia, sabemos que no es el camino, las modificaciones, ni siquiera subir las sanciones penales, ¿no? Eso lo conocemos. Y finalmente, con eso termino, me dirijo a los jueces, a los colegas, a los jueces, fiscales. ¿Cuál es nuestro rol? Estamos en un Estado constitucional. Dejamos ya, esto es muy conocido por nosotros, he cogido la cita del doctor Juan Morales Godo, en su obra La función del juez en una sociedad democrática. Ya no estamos en ese juez que solamente es aplicador de la ley, que viene directamente del legislativo, ese juez eh, ligado al principio de legalidad, sino estamos hablando ahora ya de un juez en la cual es un juez que objeta la misma norma a través del control difuso. Es un juez que reclama la aplicación de principios fundamentales, de parámetros constitucionales, de parámetros convencionales, inclusive contra la propia norma. Es decir, estamos hablando del poder discrecional del juez, ahora que era propio pues del common law, ¿no? Ahora actualmente estamos hablando que las decisiones o las leyes se están sometiendo a un ejercicio de validación constitucional por parte de los jueces. Y esto es un ejemplo claro de la ley 32.330. Esta ley tiene que estar sometida a una validación constitucional por parte de nosotros, ¿no? Porque las normas no es algo acabado, no es algo concluido, no es algo perfecto. Nosotros los jueces son los que tenemos que hacer esa interpretación constitucional propia de lo que ahora se llama, bueno, parece una moda, pero es el nombre que se tiene, es el neoconstitucionalismo, es decir, utilizando la argumentación jurídica, la interpretación de una norma conforme a los cánones internacionales. Esa es la labor de un juez constitucional. Todos los jueces somos jueces constitucionales, seamos jueces penales, jueces civiles, jueces laborales. Ese es el rol del juez constitucional. En conclusión, ¿de qué trata el sistema de responsabilidad penal? Y lo he puesto en algo muy sencillo, ¿no? Es un sistema que coloca a quienes tienen menos de 18 años fuera del sistema de justicia penal de adultos, así de sencillo. En ese sentido, exclusivamente se habla de inimputabilidad en esos sistemas como barrera político-criminal, es decir, personas menores de 18 años, aquellas personas menores de 18 años son inimputables en el sentido de que se encuentra prohibida toda posibilidad de someterlos a una justicia penal general o las consecuencias que la ley penal general prevé para los adultos, ¿no? Tal como se ha explicado con todo el bagaje de las decisiones y de los instrumentos internacionales. Doctores y doctoras, yo les agradezco, creo que he tratado de ser puntual, en la hora exacta, doctor Carlos Ojeda, yo muy agradecido del atento escucha, estoy atento de repente a alguna consulta, alguna duda, alguna crítica también, propio de nuestra labor. Muy agradecido nuevamente a la Academia de la Magistratura por esta invitación, doctor. Gracias. Las gracias a usted, doctor Marco Antonio Celis. Realmente muy concreta, muy sustanciosa, muy reflexiva la exposición de hoy día de este muy importante tema que ya quizá futuro merecerá una segunda parte o de repente una actividad más extensa. Le quedamos muy agradecidos, doctor Marco Antonio Celis. El tiempo, como ves, tirano, el objetivo se ha cumplido. Señores discentes, los invitamos a registrar su marcación de salida, la cual estará habilitada hasta las 7:45 de la noche en el sistema de gestión académica. Les agradecemos su participación. A todos tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.